Buenas noches, mi nombre es María Elizabeth Monzón Alfonso, con código de carnet más 23088. He venido a narrarles, explicarles la creación de la herramienta Mordaza, tarea de aplicación de dibujo técnico 2. Soy del grupo 2 y lo primero que voy a hacer va a ser enseñarles que estoy desde mi cuenta institucional y todas estas fueron las piezas que creé. Lo primero con lo que voy a comenzar es narrándoles la parte de la creación de la base. Para crear la base creé un boceto para poder darle forma. Luego creé otro boceto para poder formar las ranuras y estas circunferencias. Después lo que hice fue extruir desde, desde abajo hasta arriba, que fue un total de 15 milímetros. Después lo que hice fue extruir la gradita esta, que la hice desde la parte de abajo hasta ahí, me dio un total de 22.50 milímetros. Después lo que hice fue destruir la parte esta para poder formar los huecos. Después empalmé cada una de las esquinas, creé otro boceto para poder formar esta parte de aquí. Lo destruí. Después lo que hice fue crear otro boceto para poder hacer la parte de acá. Después lo que hice fue extruirla para que se pudiera formar ese hueco. De ahí lo que hice fue crear otro boceto para poder hacer los orificios donde va a ir puesta la placa, los extruye. Después creé otro boceto para poder formar esta parte de acá. Después lo que hice fue extruir la parte de la gradita donde va a ir la mordaza móvil. Después fue extruir la parte de acá. Después creé otro boceto para poder formar el orificio donde va a ir puesto el pocillo. Después lo que hice fue extruirlo para poder formar el hueco. Y por último lo que hice fue mover la posición de la base porque la había hecho mal. Y después lo que hice fue ponerle el material, le di en material físico y después lo que hice es dar clic en aspecto y cambiarle el tono de la pintura. Y todo eso lo hice sucesivamente con cada una de las piezas que a continuación les voy a seguir narrando. Para hacer la mordaza móvil lo que hice fue crear un boceto inicial para poder formar la parte. Después lo que hice fue extruirlo hacia adentro. Después creé otro boceto para poder formar este hueco de acá. Después lo extruí para poder cortarlo. Creé otro boceto para poder formar la parte de acá. Y después lo que hice fue extruirla para poder formar este hueco de acá. Después lo que hice fue crear un último boceto para poder formar la parte donde va a ir el lucillo y el lucillo y lo extruye para poder formar el agujero. Para el lucillo lo que hice fue crear el boceto con la figura, después extruir cada una de las partes. Después lo que hice fue crear un boceto y dibujar una circunferencia. Después lo que hice fue extruir la circunferencia para poder crear la forma cilíndrica. Después lo que hice fue crear las medidas de acá. Después lo que hice fue extruirlas. Creé otro último boceto para poder darle por terminado la parte cilíndrica. Después lo que hice fue empalmar cada una de las orillas. Después lo que hice fue añadir el agujero donde va a ir incrustada la manecilla. Para la manecilla lo inicial que hice fue crear el boceto. Después lo extruí. Después creé la circunferencia. Después lo extruí para formar su forma cilíndrica. Después lo que hice fue poner una circunferencia a cada esquina. Después la extruí cada una. Después las empalmé para poderle dar esta forma. Para las placas lo que hice fue crear el boceto, lo destruí, creé otro boceto para poder formar los agujeritos donde van a ir puesta la placa y lo destruí. Después lo que hice fue el ensamble. Para el ensamble lo que hice fue crear un nuevo componente, fijé la base y empecé a añadir cada una de las piezas. Así sucesivamente se fue viendo el ensamble. Después de eso fue lo que hice que me fui a diseño y le di crear plantilla a partir de diseño.
y empecé a crear cada una de las plantillas, fui acomodándolas, fui acotando y mejoré su encuadre. Y para la parte del cajetín ya había hecho la guía, entonces no fue mucho trabajo porque solo automáticamente se pegó. Y eso fue todo. Muchas gracias.